No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding of the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 109 además es el que vamos a empezar del Quimérico Inquilino. Hola a las personas. Pues ha sido casi sin premeditación, pero una vez más os traemos una peli incómoda. Es verdad que esto es un documental, pero no deja de tratar un tema incómodo. Yo no sé si podríamos dedicarnos ya directamente a traer simplemente pelis turbias, prohibidas y censuradas, y aquí meter Brokeback Mountain, Borat, La vida de Brian, que también, oye, se puede tirar por ahí. En cualquier caso, hoy hablamos de Franco, de censura, de Perpiñán, de Stanley Kubrick, de la Seminci o Semana Internacional de Cine de Valladolid, de Stanley Kubrick, de La Naranja Mecánica y del documental español que la completa, La Naranja Prohibida, de Pedro González Bermúdez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ay, Paco. Ay, ay. Ay, Paco. Frankenstein. O sea, Frankenstein. Podría ser, ¿no? En plan, resucitar a Franco. Había un proyecto de unos compañeros Sí, bueno, del País Vasco que de Asier que tenían Frankenstein, que resucitaban a Generalísimo. O cómo molaría que resucitase, pero en forma de dinosaurio. Además del dinosaurio este que le falta la parte de abajo de la mandíbula. El dinosaurio. El dinosaurio. Españoles. El fifarosaurio. Sí. Qué maravilla. Y que no puede. Y además es como. No puede hablar y tampoco puede hacer la cama. Es increíble. Es como un superhéroe. La cama no puede hacerla ningún T-Rex. Pero ese menos. Ni la cama. Ni coger el papel higiénico cuando van a hacer caca. Ah, pero eso no pasa nada, te restriegas. Pero ¿cómo haces la cama restregándote? No puedes. Bueno. Tú puedes situar lo que viene siendo el papel higiénico por toda la pared y luego restriegas lo que viene siendo el ojal. Entonces, pues te limpias. Pero no, o sea, si haces caca en un váter, ¿cómo? No, que no puedes, no llegas. ¿Cómo coges? Tampoco vamos a dar detalles de cómo hacer ciertas cosas de estas. No sé. Bueno. Sobre todo, ¿por qué lo tienes pensado como de antemano? ¿Por qué tienes una estrategia ya por si acaso eso llega a ocurrir? Claro, o sea, es que ella tiene su estrategia, ¿eh? Nunca ha pasado, ni nunca lo he pensado. Ha sido en este ligero momento, he pensado en qué se podría hacer un Tyrannosaurus Rex. ¿Este ligero momento? Las tres conchas. Ligero? ¿Ha dicho ligero momento? Cojones, sí, no quería decir ligero. Es que estáis un poco raros, cada uno con lo vuestro. No sé, es el Roybos de Sergio que nos está subiendo a todos. Es este ligero momento. Yo no sé qué os pasa hoy, ¿eh? Estáis un poco extraños, no sé, bueno, vosotros veréis, vosotros sabréis. Mientras no hagáis caca y os limpiéis en la pared, como el chupito. No, pero no te limpies en la pared, o sea, bueno, si es que... Bueno, yo creo que no hace falta entrar en más. Es insistir, claro. Es insistir en algo que no merece la pena. Vamos a salir de aquí. Es insistir en lo obvio, Víctor. Sí, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Está muy claro todo. Venga, Víctor, cuéntanos, ¿qué has visto esta semana? Wow, pues iba a decir una colección de libros de dinosaurios gays de... No, es broma. No voy a entrar en eso. Pues ha sido de estas semanas que pisas cosas bien. Le tenía muchísimas ganas a Argentina 1985. Mogollón de ganas. Una de las últimas películas de Ricardo Darín, dirigida por Santiago Mitre. Película de abogacía, de toda esta... Bueno, inspirada en hechos reales, ¿no? De la época postdictatorial de Argentina. Película que me ha parecido muy interesante. Darín siempre está ahí, ¿no? Siempre es alguien interesante que ver. Es verdad que esperaba una película más completa, mejor, diferente, quizás. Algo más dramática. Creo que la peli coge un tono que no es tan dramático. Yo no supe ver ese tono tan dramático que esperaba.
pero me parece una peli bastante interesante. Luego también he visto, para seguir con juicios, El Inocente de Brad Furman con Matthew McConaughey en un papelón enorme, en el que hace de abogado. De abogado que vamos, de un abogado de estos de renombre, ¿no? De estos importantes. Y que, bueno, en principio coge un caso en el que, bueno, le hacen un poco una trampa, entonces es un poquito la película cómo se deshace de todo este lío en el que le han metido. Creo que la diferencia entre ambas películas posiblemente es que la segunda sí que juega un papel un poco más de thriller. La primera tiene otro ritmo, tiene otra línea. Pero esta segunda, desde luego, es un no parar. La de Matthew McConaughey, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me la recomendó Lu, que ya la había visto hace tiempo y estamos en modo películas de estas de juicios y demás. Y bueno, tampoco me sale decir ahora mucho más. Así que esas son las dos cosas que he visto. Y en cuanto acabe el programa, veré de las sofás. Que sé que vais a hablar de ella y bueno, pues es lo que toca. Pues habrás visto algunos Hombres Buenos y En el nombre del padre, ¿no? Estamos en ello. Estamos Vale. trabajando en ello. Imprescindibles, si estáis de juicios, hay de pelis de juicios, hombre. Claro. Que es como de repente una elección un poco extraña, ¿no? Ya, pelis de juicios. Vamos a ver pelis de juicios por la noche, que es curioso, Bueno, curioso, ¿eh? tampoco no lo lo dijimos, juzgo, no lo juzgo, Víctor, no lo juzgo, que no lo Claro. juzgo, que no lo juzgo, pero que me parece curioso. Wow. Nada, tampoco voy a hacer algo del diablo, ¿no? Pero bueno, el chiste se ha quedado ahí, ¿no? Yo creo que no. Sí, está. Sí. Sí. ¿Tú qué has visto, Mick? Bueno, no he visto ninguna de juicios. Que, a ver, bueno, voy a decir la de las tofas, la última, porque así la linko contigo. Así entramos, venga, va. Yo saldré ese ratito, ¿vale? Yo me iré de lo que viene siendo este cuadrado. No puedes. No puedes. Si te vas, estás despedido, ¿verdad? Lo hemos hablado ya antes, no. Que de hecho tenemos un regalito para ti por ahí. Sí, me envió una foto ese de ahí. No se acuerda de mi nombre. Ese señor. El señor Roibos. El señor Roibos. Bueno, a ver. Bueno, eso de las tofas la dejo para la última. Entonces, he visto varias cositas. Bueno, la primera, que no es la primera que he visto desde la semana pasada, pero bueno, estuve el otro día también en el pase de prensa de la película de Santi Truyenque, que se llama El fred que crema, o sea, el frío que quema, protagonizada por Greta Fernández, Pedro Casablanc y más actores y actrices en un largo elenco. Y bueno, es una película que, a pesar de estar premiada en los Gaudí y, bueno, nominada a mejor película, o sea, creo que es un debut que, bueno, es interesante. Historia de la Segunda Guerra Mundial en Andorra, y desde el punto de vista de los habitantes de la Andorra más rural, ahí en medio de la montaña. Bueno, en Andorra, pues montaña a tope. No tienen otra cosa que montaña. Y todo arranca con, bueno, una pareja que viven ahí en este pueblito, y de repente en el pueblo un día aparecen unos judíos, unos polacos, una familia, que vienen huyendo de Francia a pasar la frontera para llegar a Barcelona. Y pues esta gente, Sara y Antoni, van a tener un niño. Sara es Greta Fernández y Antoni, ¿cómo se llama este actor? Roger Casamayor. Les acogen en su casa y bueno, pues ahí es a donde arranca un poco la película. Hay un alto mando nazi bastante joven para tener el rango que tiene. Fallo ya de primeras. Y hay como un destacamento alemán, un destacamento nazi en el pueblo, en un pueblito ahí en Andorra, que claro, pues como es la frontera, pues están ahí un poco ojo a visor de que no se les escape
ningún Juden. Y bueno, la verdad es que es de estas películas que me dan un poquito de rabia, porque a pesar de ser una buena producción, tener una fotografía muy bonita, una buena fotografía y tener bastantes medios y tener un elenco que creo que está más que a la altura, es un poquito larga desde mi punto de vista, creo que le sobra, o sea, son casi 2 horas, creo que eran 116 minutos. Y el problema que le veo es que dilatan muchas cosas que no hace falta contar, porque ya se han verbalizado y no hace falta que te las enseñen, y eso es recortar en montaje. Y el problema es que hay algunas selecciones de guión que desde mi punto de vista no funcionan. Y bueno, ya es una pena. O sea, yo no terminé de entrar del todo, pero bueno, o sea, es una película que, una película pasable, de un 5, un 6. Y nada, bueno, pues ahí está. O sea, ya cuando se estrene, que se estrena en breve, pues ya la veréis, ya juzgaréis, el día 20 de enero. Y bueno, más cositas. El otro día estuve viendo que me apetecía también, que hacía mucho que no veía nada de Wong Kar-wai, de sus principios, y me vi Fallen Angels, que es bueno, un drama romántico thriller de historias cruzadas, de crimen. Bueno, es una película extraña, la verdad, Fallen Angels. Pero bueno, al final no deja de enseñarte ahí un Hong Kong de estos de luces de neón, personajes un poco extraños, estrafalarios, y es pues una película, como decían los críticos el otro día cuando estuve viendo la de Alfred que crema, de las de 90 minutos, como se hacían antes. Qué frases lapidarias de ayer y hoy, ¿eh? Sí, es que bueno, ahora parece, según los críticos de este país, por lo menos los de aquí de Madrid, parece ser que las películas se hacen largas ahora. No existía Ben-Hur, no existía Lo que el viento se llevó, no existía La hija de Ryan, no existía... Bueno, o sea, 200 millones de películas que duran más de una hora y media. de Arabia tampoco estaba. Claro, Pues, claro, Lores de Arabia no te quiero ni contar. Bueno, que son ejemplos como de lo primero que se te viene a la mente, de como lo más comercial y lo más clásico. Todavía ha habido películas largas y películas cortas. Lo que pasa que, pues yo qué sé, son señores mayores que igual se duermen a partir de la hora y media y les cuesta. Ya está, no pasa nada. Gente que tiene botones en los teléfonos móviles. Sí. Bueno, después he estado viendo otro clasicazo de nuestro cine, que es Arrebato, de Iván Zulueta, que el que no la haya visto, pues una película, bueno, muy recomendable, muy recomendada, más que muy recomendable. O sea, yo la recomiendo porque creo que merece la pena por un montón de motivos. Es una película notable, pero se extraña. O sea, es una película muy extraña. O sea, el cine de Iván Zulueta era un cine peculiar y al final lo deja de ser, bueno, una especie de intriga, drama social con drogas, pero que se mezcla con el cine experimental. Y al final es una película de culto. Es fantástica, entre comillas. O sea, no deja de ser fantástica. Pero bueno, o sea, es una película muy extraña, una rara avis de su momento, del año 79, y que creo que si no la habéis visto, la debéis apuntar porque o sea, merece la pena, y creo que marca también como el final de una época y el paso a otra, el final de los años 70, y tiene como un poco incluso toques de Eloy de la Iglesia y de ya los últimos coletazos del cine kinky, quizás, pero casi tocando un poco a lo mejor a lo que podría ser un Almodóvar o un Viegas Luna o algo así. Es que es una película extraña, pero bueno, una película que merece muchísimo la pena por un montón de razones. Y bueno, o sea, después, aparte de esta del frío que crema, bueno, vi el otro día la de Alerta Roja también. En plan de esta de después de comer para quedarte dormido, ¿sabes? No más allá de nada con Dwayne Johnson, con Gal Gadot y con Ryan Reynolds, que, bueno, sin más, o sea, no aporta absolutamente nada, despilfarro de millones de dólares, no cuenta nada nuevo, es como una especie de Indiana Jones, pero de timadores y ya está. O sea, secuencias de acción divertidas, un Ryan Reynolds que hace del mismo personaje de Wade Wilson en Deadpool, pero sin ser Deadpool. Pero bueno, le funcionan las coñitas de Ryan Reynolds. Bueno, la película un 5, 6 a lo sumo.
Y nada, y luego pues aquí el señor Beliz y yo estuvimos otro día, gracias a HBO, en el preestreno de The Last of Us, que la verdad es que montaron un buen tinglado ahí los de HBO en los cines callados, ¿verdad? Sí, una pena que Víctor no quisiera ir, que se empeñó en que no y que no y que no, y se lo perdió porque yo creo que le hubiese gustado, pero se negó a ir. Sí. Nada, nos gustó mucho, nos gustó mucho. Nos gustó mucho y en general yo creo la sensación de el público que estaba ahí era que gustaba mucho y creo Sí. que es algo interesante las sensaciones del público en este caso porque era público muy jugón y que cuando Sí. levantaron la mano los que habían jugado al juego es que era el Éramos casi toda la 80%, sala. claro. Sí, casi toda la sala, claro. Y eso, bueno, pues quiere decir cosas, ¿no? Como que hay mimbres para que sea una gran serie. Y lo que a mí me da un poco de cosa es quizá también las expectativas, ¿no? Que incluso ya los actores están diciendo que están notando esa presión de, bueno, ojo, cuidado, no nos pidáis ahora que tengamos aquí la mejor serie de la historia del mundo mundial, pero sí que pinta como que puede ser por lo menos una de las series del año. De hecho, ya en Film Affinity tiene un 8,5. Se está hablando. Cuidado, de todas formas, cuidado con las notas, en este caso de Film Affinity, de IMDb, que posiblemente, como pasa en las notas de los videojuegos, Sí, irá bajando. No que vaya bajando, son de 10 y ceros. O sea, Sí. el mundo del videojuego funciona muy mal en el sentido de la crítica de los jugadores, porque... Es que no hay casi, o sea, ves el rate y son casi todos 10, 9, 8, hay algún 7, algún 6 y luego de 5 para abajo no hay prácticamente nada, ¿sabes? En Rotten Tomatoes estaban diciendo por ahí ya que probablemente sea la mejor adaptación de videojuegos de la historia y se está hablando también en varios sitios de que probablemente, bueno, esto ya es tirarse mucho el pegote, pero que probablemente es una de las mejores series de HBO. A ver. No hablo de la gente que ha visto el piloto, hablo de la gente que ya ha visto, la ha visto entera. La ha visto entera de prensa. Pues, Alex Calvo de Sensacine estaba que no cagaba. Sacó la crítica hace 4 días, que además la vio. No se enteró de que había salido la serie, por lo visto la vio de empalme. Dijo, bueno, pues la tengo que ver, tengo que sacar la crítica ya porque me van a reventar. Y se la vio durante toda la noche. Y el tío en plan ahí de buena mañana flipando, en plan de what the-? ¿Sabes? El pie le ha encantado. Y bueno, o sea, yo al final soy fan del juego. Al 2 nunca he jugado. Al 1 en su momento me gustó mucho. Y es que, o sea, tú que has jugado al juego también, Víctor, va a hacer las delicias del fan del The Last of Us, seguro. O sea, está muy bien. Está muy bien. Por lo menos el piloto que duraba 1 hora y 20, que fue como, hostia. Dijimos, a ver qué nos ponen aquí. Y pensábamos que iban a ser 2 capítulos, pero no, fue 1 y son los 87 minutos. 80 y tantos minutos. 4 sí. minutos, sí, algo así. Y creo que el tercero es 1:15 también, o por ahí. Que dicen que el tercero es el mejor. Es difícil, o sea, yo creo... Bueno, las críticas desde luego las están poniendo bastante bien. De todas formas, creo que posiblemente lo que ha sucedido con esta adaptación, que no ha sucedido con muchas otras adaptaciones, es que el propio Neil Druckmann, que es el creador del videojuego original, sí, ha estado metido. Bueno, eso y que el otro creador es Craig Mazin, que es el de Chernobyl y bueno, y las de Resacón en Las Vegas. Claro, sí, que no se nos olvide. Que están de puta madre, ¿sabes? Sí, a mí es que me hace gracia eso de cuando la gente dice Craig Mazin, que es el creador de Chernobyl, y a ver, que también es Scary Movie 4 y Super Hero Movie. Sí, bueno, pues es que tiene por ahí... Tiene cosas chungas, al principio. O sea, más que Sky Movie, la establa de Super Hero Movie, que yo nunca la vi, dicen que es malísima. Yo sí que la llegué a ver y era terrible. Bueno, o sea, yo de este hombre, o sea, claro, las de Scary Movie, que tú además, Víctor, siempre fuiste como bastante fan de las de Scary Movie, y este es hizo la 3 e hizo la 4 guión, ¿no? Guión, sí.
Y luego Resacón 2, que también el guión también era suyo, me parece. Y no sé si. Y Resacón. ¿Qué es Resacón 3? Pues Resacón 2 era buena película. Sí, yo creo que los resacones, o sea, las pelis de resacón, sobre todo la primera, no están nada mal. No, No están nada mal. Resacón 1, o sea, de las como comedias de los últimos 10, 15 años. O sea, Resacón era una buena película. Era buena de decir, no, es buena, es una buena comedia. De hecho, o sea, yo recuerdo en una clase en la escuela de la de aquí de Madrid, de una clase de comedia moderna por Comeaga, digo, como varias clases de masterclass. O sea, le flipaba. De hecho, nos la ponía de ejemplo como uno de los grandes éxitos de la comedia actual. Y yo realmente lo pienso, lo estuvimos como analizando y tal, y como, joder, ¿qué clase de cine más rara, ¿no? Analizando Resacón en Las Vegas. Pero bueno, claro, aquí porque la llamaron Resacón en Las Vegas, entonces como que al final es de Hangover. Y es una buena peli. La 1 es buena peli y la 2 no está mal. La 3 ya pinchó un poco. Pero bueno, que ahí están también esas pelis, que parece que la gente solo se acuerda de Chernobyl, que es increíble. Pero hostia, pues Resacón ahí está. No, yo lo que me refiero con lo de creador de Chernobyl, más allá de que haya hecho Resacón, es que Chernobyl funciona muy bien como ambientación. Y entonces, creo que esta es un videojuego que necesita muchísimo, trabajar muchísimo la ambientación que hay alrededor de él. Total. Porque hay un aura sobre el videojuego que, bueno, que al final es difícil llevarlo a la pantalla. Del 1, creo que es más sencillo llevar el 1 a la pantalla que el 2. No por historia, porque por historia y por guión, no. Creo que sobre todo el 2, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado, lo hemos hablado aquí. El 2 lo que pasa es que es necesariamente necesitas jugarlo. O sea, es decir, el 2 no es una experiencia que la puedas vivir como otros juegos que son de historia, que puedes y la puedes disfrutar, sino que el 2 tiene una implementación de lo que sería la propia narrativa del videojuego, la propia idea de videojuego, es decir, que tú como jugador tengas que hacer ciertas acciones con las que igual puedes no estar de acuerdo, pero tienes que hacerlas para ir más adelante. Entonces, creo que eso como, digamos, pedantemente metanarrativa del propio videojuego, pues es muy interesante. Yo es más por que tenía la sensación con esta serie, a mí me daba miedo, me da miedo, o sea, de momento habéis visto el primero, a ver qué tal los demás. Pero la sensación que había alrededor de ella a la hora de la creación era buena, era una sensación buena, era una sensación de, bien, este hombre del de Chernobyl, está Gustavo Santaolalla, la música. Sí, que además es Santaolalla el que hace la banda sonora. Sí, bueno, sí. pues parecía como que iba bien. Creo que además estamos en una época en la que todo el tema de adaptación de videojuego ha crecido, se están nutriendo de un lado para otro, entonces, bueno, y sobre todo de las sofás. Sobre todo que esté para mí es que esté el Neil Druckmann, que esté el propio creador del videojuego, Sí. como persona, no como alguien que pasa por ahí y dice hola, ¿qué tal? Sino como una persona responsable de la creación de la propia serie. No sé hasta qué punto ha podido meter mano, pero lo que yo tengo entendido es que bastante. Sí. Es lo que me parece interesante. A ver, lógicamente, cómo deviene el resto de capítulos. Yo lo que espero es que no hagan un copia y pega del videojuego, cosa que ya ha habido polémica porque no lo va a ser. Para mí es lo interesante. Para mí no tiene sentido que una adaptación del videojuego cuente el videojuego en sí. O sea, no tiene sentido porque no sería una adaptación interesante para mí, bajo mi punto de vista, interesante. El piloto sí es muy el videojuego. Ahí, de hecho, incluso algunos planos que son calco del storyboard del juego. Eso es muy algunos, no todo, algunos planos. Y de hecho, como termina el episodio, es muy parte del principio del juego. Pero entonces, es como, como adaptación, o sea, la de Last of Us 2 posiblemente tenga una de las mejores direcciones de fotografía en videojuegos que hay. O sea, es que para mí el 2 es un hito en el mundo de los videojuegos. Es como de estas cosas que aparecen y marcan un antes y un después. Bueno, entonces, el 1 ya el 1 era muy cinematográfico. O sea, está planteado como muy cinematográfico. Me refiero en muchos puntos, o sea, me refiero no solo a nivel de videojuegos, sino a nivel de lo que sucede en ese videojuego. Es que tampoco quiero destripar nada, pero es un videojuego que toma unas decisiones que fueron
muy, muy, muy lapidadas, muy abrazadas por algunos, pero muy lapidadas por otros. O sea, Yo, pero mira, bueno, que el no lo he tampoco jugado, quiero. pero yo creo que lo voy a intentar jugar, pues no sé si dará tiempo en algún momento, pero lo voy a intentar jugar próximamente, porque la verdad es que tengo ganas. Y mira, en Navidad dije, a ver si he hecho ahí alguna partida, algo. Pues mira, tenía que haberme acordado del The Last of, que luego no he hecho una partida nada, un día, pero tenía que haberme acordado del The Last of Us 2, hombre. La verdad es que a mí me da la sensación, al margen de la jugabilidad del videojuego y demás, es que es una gran adaptación porque yo, que no había jugado nunca, me he comprado el videojuego. Es como que, quiero decir, que al final hay una historia detrás que resulta interesante y que va a atrapar seguramente a mucha gente ajena, gente además de distintas edades que a lo mejor nunca, ni siquiera tienen una PlayStation en casa o tienen una para jugar a la consola ni nada por el estilo. Y creo que tiene mimbres para ser una gran serie. Insisto que me da un poco de miedo todo sobre todo ya, porque creo que llega un punto en el que se maltrata también al producto, ¿no? Cuando todo el mundo dice, ¡buah! Es que esta es la mejor película del año, la mejor serie del año, y no simplemente, oye, pues la he disfrutado mogollón, te recomiendo que la veas. Parece que siempre tiene que haber listas y tiene que haber una mejor que otra y demás, y a veces si de repente alguien quiere ver esta serie y no alcanza ciertas expectativas, que le eche para atrás me daría pena, porque creo que está muy bien, está bastante currada, los actores están genial, la ambientación, como decíais, es que... Pedro Pascal está súper bien, tío. Además, es que me gusta mucho de Joel, Pedro Pascal, por cómo... Es que tiene una gestualidad muy guay este señor, tío. En plan, un poco, me gusta mucho cómo se mueve. El personaje que está dibujado en en el piloto es que es para él, es que está, está muy bien y creo que es como, además, creo que estamos en un momento en el que hay como, yo al menos lo siento, que no... Nos falta como una gran saga de series otra vez, después de Juego de Tronos, después de tal, y que esta de repente pues te ayuda a no estar tan huérfano. Entonces, bueno, pues creo que puede ser una gran recomendación. Yo voy a ser muy rápido. Esta semana he empezado a ver así alguna serie, pero que no me han terminado de convencer. Una de ellas ha sido Machos Alfa, que he visto los primeros capítulos. Hay gente que le ha gustado bastante y bueno, estamos hablando de Laura Caballero y Alberto Caballero, que son son dos referentes de las series en España, creadores de Aquí no hay quien viva, sin ir más lejos. Pero no he terminado yo de engancharme con la serie. Imagino que la terminaré un poco por curiosidad y porque, no sé, por estar al día. Y hay mucha gente que le ha gustado, a mí personalmente no. Y luego también he empezado a ver, empecé anoche, La Dama de los Muertos, una serie austriaca de Netflix, de intriga, venganza y demás, que tampoco tiene malas críticas, que está como bien posicionada, no sé muy bien, porque es una serie austriaca y en principio pues no suele ser las que están arriba del todo en Netflix. Y tampoco me ha terminado de convencer, así que estoy muy contento de que arranque ya The Last of Us, porque no necesito una serie. Y creo que con esto pues puede valer para primer bloque y volvemos enseguida para hablar de La Naranja Prohibida, si os parece. Hasta ahora. Muy bien.
estamos aquí de vuelta para hablar de La Naranja Prohibida y os pregunto antes de nada, ¿hemos hablado en algún otro programa de algún documental? Dedicárselo a... Yo creo que sí. Pues buena Yo creo que sí. pregunta. Poco. Yo creo que poco. No sé si en algún momento hemos hablado de alguno, pero. Como el monográfico, ¿te refieres? ¿No? Sí, me refiero. No previo a. Monográficamente, no. Ah, no, sí, claro, hablar de algún documental, Sí, joder, claro. Aunque sea sin querer. Bueno, sí. No, Bueno, es que no ha sido específico. hemos Sí, hablado ahora no. tose, pero no ha sido específico. Pero en nuestras mierdas sí que hemos hablado de documentales Hombre, eso sí. muchas veces, hombre. Eso sí. Pero dedicarle un programa en concreto a documental, no es el primero. Bueno, alguna vez tiene que ser la primera. Eso dicen. Eso es verdad, sí, Claro. totalmente. Pues si queréis, os comentamos un poco de qué va el documental, que bueno, para Dale, quienes... dale caña. Imagino que muchos ya sabrán que tendrá que ver con la naranja mecánica, pero más allá de eso, es un documental que aborda todo lo que rodeó al estreno en España de la naranja mecánica de Stanley Kubrick y reconstruye los hechos acontecidos en aquellos días con el primer pase público de la película en España en la Seminci de Valladolid, en la Semana de Cine de Valladolid. Es posible que esa película hoy no se pudiera hacer. No sería recibida igual que hace años. Se echaría la gente encima, básicamente. De la noche a la mañana, bueno, pues se anuncia en la Seminci que Valladolid va a contar con una proyección especial que se llama La Naranja Mecánica. Se pusieron a la venta las entradas y se agotaron enseguida. La gente llevaba hasta sus sacos de dormir. Hubo gente que ahí fuera estuvo durmiendo toda la noche. Había que acudir. Dijimos adelante y esto va a ser un auténtico bombazo. Y bueno, lo fue. Y era un maniático y era un loco de la calidad. I very often rewrite the scene with the rehearsal. I was stretched to the limit in many ways, but it was enormously satisfying. I only know I want to be good. A la mitad de la proyección, más o menos, me llaman de la policía que hay una bomba en el cine. Violence is a very horrible thing. With time, Alex started to fade, but he never really left me. No tengo chiste, pero he buscado un chiste vallisoletano. Bueno, verás. Bueno, es que contaban de un ministro que tenía un asistente que le preguntó al señor ministro si Valladolid se escribía con H. Y el ministro le contestó, hombre, claro que se escribe con H. Y debía haber alguien al lado del ministro, otro ministro, un colega que le dijo, pero hombre, ¿cómo le dices al pobre que Valladolid se escribe con H? Y le contesta el ministro, para ver dónde la pone. Me gusta. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es un chiste que contaron en el Congreso de los Diputados hace un año. Pues... Son mis referentes del humor, lo siento. Bueno, pero está bien. Es decir, que no te sientas mal. Me estoy empezando a sentir un poco mal. Porque merece... Mejor eso que decir Fachadolid, ¿sabes? Sí. Claro. Sí, es que no quería ir por ahí porque además creo que el documental lo desmonta también un poco eso. Sí, de hecho sí. Joder, sí. Es interesantísimo además el documental. Es un documental estupendo, ¿eh? Es una sorpresa. Además yo no conocía tampoco esta historia. Y bueno, ¿por qué merece la pena ver La Naranja Prohibida, por ejemplo, Mick? Joder, es que... dale caña, sí. Por lo que más merece la pena por un montón de cosas que son innegables, que es, primero, que esto casi es como un poco spoiler dentro del propio documental, ¿no? Pero incluso por las propias cintas de esa entrevista que se grabó con Stanley Kubrick, ¿no? En plan, cuando se le entrevista y tal, sí. Que es como es algo que creo que escucharlo, vamos, ojalá pudiese escuchar esas cintas. Para mí sería magia, sería maravilloso. Una entrevista que hacen, bueno, uno de los protagonistas del documental, que era uno de los que está involucrado en todo el tema del estreno en España de La Naranja Mecánica. Y bueno, es que por lo que más merece la pena, así como la razón de peso, desde mi punto de vista, es por que la gente entienda y
procese y sepa lo que significaba antes el cine. El cine sigue significando lo mismo, pero no para todo el mundo. Y entonces, lo que era antes el ver una película y que te prohibieran ver esa película. Un gobierno, una dictadura, lo que sea, una censura, prohibiese ver o estrenar una película pues para un país o una serie de personas o para quien fuese, ¿no? Lo que era la censura y lo que hacía la gente, o sea, el hito, la efeméride que representaba el ver una película en aquella época, y una película como era esta, como era La Naranja Mecánica, o sea, esta y otras muchas, ¿no? Pero simplemente también el hecho de, como aquí no se podían ver, la gente hacía viajes a Francia, se iban a Perpiñán a ver las películas que aquí la censura no dejaba ver. Muchas veces películas picantes, verdes, como decían en aquella época, películas calientes, ¿no? El cine erótico, pseudo pornográfico, porque en aquella época no se podía llamar pornografía aquello, yo creo. Historias festivas. Sí, erótico-festivas un poco, y lo que venía siendo el cine de predestape, ¿no? Porque todavía no se puede llamar destape, porque aquí todavía había tape, nunca mejor dicho. Entonces, la gente se hacía lo que nos hacemos nosotros hoy en los festivales cuando vamos. La gente se iba 2 o 3 días, se hacían viernes, sábado, domingo y se iban a Perpiñán. Y entonces se hacían horarios de ciclos, de películas, de maratones, pues entre los cines que había de Perpiñán, pues se hacían el fin de semana con sus horarios para comer, para tal, pues eso, como si se fueran de festival a ver todas las películas que en España no podían verse, ¿no? Entonces, un mito como ese, porque lo que viene siendo La Naranja Mecánica para aquella generación en España y lo que viene siendo todo lo que hay alrededor de este estreno y de esta prohibición, hace que eso aquí, bueno, aquí en más partes del mundo, pero lo que nos acontece es en España, que se cree un mito en torno a la película de La Naranja Mecánica, del estreno de la película, y que había gente haciendo cola durante días para conseguir una mísera entrada de La Naranja Mecánica, que también, bueno, se ve muy bien cómo funcionaban los entresijos de aquella época. Creo que también merece la pena en gran medida por ver un poco y conocer cómo se crea el Festival de Valladolid, cómo se crea Seminci, que al principio este festival era un festival de cine religioso, ¿no? Entonces, claro, es muy bonito, es muy bonito. A mí eso no me ha quedado claro, si tenía... No sé si es que lo he pasado yo por alto, pero si el concepto era cine religioso o era una tapadera para meter ahí las películas que les daba la gana. Porque me daba la sensación de que no, que es religioso realmente. Sí, al principio era un festival era una muestra de cine sacro, cine religioso, sí. Pero sobre todo lo que me sorprende es que es de cine sacro y que no era un cine aleccionador, sino era cine religioso. Y se habla de religión y punto. Claro. Y a lo mejor hablamos de una religión que es contraria a la nuestra y que a lo mejor incluso podría ofendernos, pero la vemos y reflexionamos sobre ella, que es lo que decías, ¿perdón? Claro, sí, o sea, que evidentemente podías ver la película de San Isidro Labrador o claro, podías sí. ver una película, yo qué sé, pues, yo qué sé, es que no sé qué decirte, una película de santería, por ejemplo, no deja de ser una religión o un tal, ¿sabes? Una película de hinduismo, una película, ¿no? Entonces, era un festival que se dedicaba a eso, a cine de religiones y hablar sobre religiones, y había Cusco también como coloquios, ¿no? Un poco, y se debatía, se hablaba, y no era tapadera, al principio era eso. El problema es que poco a poco, necesariamente, se empieza a abrir y a incluir otro tipo, ¿no? de películas, y de hecho no recuerdo exactamente cuál era el nombre ahora, pero se pasó a llamar Festival de Cine Religioso y no sé qué, y ahora no recuerdo cuál era. No eran derechos humanos, eran... algo así. No eran derechos, eran... Pero bueno, al final va evolucionando poco a poco y al final el festival va abriendo un poco la mano para incluir otro tipo de cine, pero claro, de ahí a pasar La Naranja Mecánica hay toda una evolución, ¿no? Y
y toda una serie de eventos y de cosas que van pasando, ¿no? Que hacen que derive en eso, ¿no? De un festival de cine religioso a pasar a ser el único lugar donde se consiguió pasar y de qué manera La Naranja Mecánica, ¿no? Y bueno, y también luego habría que hablar un poco de todo lo de la Universidad de Valladolid, ¿no? Y tal, y los festivales también que se hacían dentro con la Universidad de Valladolid, que no entraba la policía, pero al final entraron, como que lo paralizaron, tal, todo. O sea, es que pasaron tantas cosas para que la gente viera La Naranja Mecánica, que claro, el poder verla en aquel momento era como, pues eso, un milagro, ¿no? Entonces la gente se pegaba para ir al cine a ver La Naranja Mecánica. Haciendo colas kilométricas y quedándose a dormir como si fuese un concierto de One Direction. Total, sí, total y absolutamente. Entonces es como el contrapunto de hoy día, ¿no? De la gente que no valora. O sea, que la que hoy tenemos como el Netflix, ¿no? Y todas las plataformas. Siempre decimos Netflix porque es como la primera que nos viene a la boca, pero voy a empezar a decir HBO. Coño, que las series de HBO son mejores que las de Netflix. Y entonces damos a un botón y está, ¿no? O en el móvil damos y tenemos como todo ahí. Entonces, como que se ha perdido un poco ese valor, ¿no? De lo que significaba antes ir al cine y centrarse en solo eso. No había móviles, tío. O sea, hoy día la gente, los chavales de ahora, ¿no? Yo ya estoy empezando a hablar como abuela cebolleta. Pero es verdad que no se presta una atención al 100%. Y hoy día se podría dar eso. Hoy día, que la gente hiciera cola durante días en un cine sin saber si iban a tener entrada siquiera. Porque luego me hacía mucha gracia también el rollo de estaban todas dadas, ¿no? Ya, luego no había entradas para los que estaban haciendo cola, ¿no? Bueno, la dictadura, pues bueno, la dictadura, esas cosas. Sí, siguen pasando. Las cosas a dedo en este país siempre se han dado mucho. Incluso, pero bueno, incluso también, ahora que estabas hablando de esas cosas que pasan en este país, el dar a dedo y las triquiñuelas para que hemos quedado con Stanley Kubrick en que se va a poner solamente en la universidad, pero lo pongo donde me salen las narices y sí, bueno, pero en realidad va el público universitario, ya, pero tú has quedado con Stanley Kubrick en una cosa y haces lo que te da la gana. claro. La verdad es que es súper curiosa la historia. Es verdad que bueno, que se podría haber contado en 2 minutos, ¿no? Y ya está, pero vas ahondando en ello, en lo que supuso para esa gente ver por primera vez La Naranja Mecánica. Iba a decir La Naranja Prohibida, La Naranja Mecánica. Hay un tipo concretamente que, un poco al hilo de lo que tú decías, Mick, que habla con una pasión de lo que era para él el cine, el ir siempre al cine y que utiliza unas palabras como de una ilusión real de estar allí, de las películas que veía, que a lo mejor son películas que las vemos nosotros ahora y decimos, vaya muermo, ¿no? Pero para él era como el eventazo, el poder sentarte y ver las películas y yo también reflexionaba un poco sobre ello, sobre cómo se ha perdido eso, ¿no? Que ahora vamos al cine, ya no solamente tener HBO o Netflix, sino que nosotros vamos al cine como si vamos al parque debajo de nuestra casa, que ya no es ese evento, es, bueno, pues algo más, ¿no? Y habrá películas que nos hagan más ilusión, pero no tenemos, creo, esa conexión que tenía el público en ese momento. Yo creo que una de las grandes cosas, y que yo creo que a lo mejor no pasa como entonces, pero sí pasa todavía, o a mí lo que me mola del festival es como ese sitio donde descubrimos cosas nuevas, ¿no? Esa pequeña zona de luz donde todo lo que no llega al país ni nos va a llegar, se veía, ¿no? Como ese espacio casi de yo qué sé, aguas internacionales. de círculo de... No, pero a lo mejor como círculo de lectores, ¿no? Que todos los que les gustaban el cine y todos los que querían ir a verlo van a esos centros, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es de lo que más me ha interesado cómo crece el festival y cómo va metiendo ese cine y se va convirtiendo en ese punto de interés sobre el que se va desarrollando y que va aumentando. A mí esa es una de las partes que más me interesa, más allá de que yo creo que la Naranja Mecánica es como su culmen, ¿no? Y lo cuenta el documental, pero cómo va creciendo. A mí me parece un documental súper interesante por cómo puede ir creciendo un festival de cine e ir convirtiéndose en lo que se convierte.
Me parece genial esos focos de cultura, unos focos de cultura, de subversión, a mí me interesa muchísimo esa parte que cuenta este documental. Y a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención y que también me parece que merece mucho la pena verlo, y es cómo les pregunta a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que están estudiando audiovisuales y tal, o no, si han visto La Naranja Mecánica. Claro, la gran mayoría no la han visto. Y además, cómo se la ponen, les hacen ver La Naranja Mecánica, ¿no? Entonces las reacciones que tienen luego ellos sobre la película, ¿no? Por ser vista por primera vez, ¿no? Y creo que eso también es interesantísimo. O sea, en general, hace como un compendio de muchas cosas muy interesantes. A mí lo que me interesa de eso, bueno, que los jóvenes no hayan visto La Naranja Mecánica no me sorprende. Hace no mucho, unos meses, coincidí con Luis Delter, un profesor de la Complutense de la carrera de Comunicación Audiovisual, que fue profesor mío de Historia del Cine y es un tipo que sabe mucho de esto. Y decía que él se está encontrando con alumnos muy jóvenes que llegan a primero de carrera y no saben quién es Charlie Chaplin. Pero claro, no es culpa de ellos realmente. Tendrán otros referentes, tendrán otros conocimientos, y no se le ha dado valor a eso, ¿no? Y de repente que gente que va a estudiar comunicación audiovisual no sepa quién es Charlie Chaplin era como muy grave. Entonces, bueno, pues que no hayan visto La Naranja Mecánica me parece hasta casi normal. Lo que me resultó más preocupante, o no sé si más preocupante, pero más sorprendente de ese final del que tú hablas, de repente chavales había alguno que a lo mejor incluso estaba en los 30 o los pasaba, ¿no? Estaban, pero en general, bueno, veintitantos, que terminan de ver la película y dicen, me ha gustado, me ha parecido muy bestia, pero esta película ahora no se haría. Y me hace mucha gracia ver a gente joven llevando a cabo la misma censura que se llevó en los 70 por la censura franquista. No tiene nada que ver, ¿no? Porque al final es una censura de boquilla. Pero sí que deja entrever que esa corrección política acaba siendo muchas veces una censura tan férrea como la que se vivió en los 70, bueno, durante la dictadura franquista. A mí es que la frase esta lapidaria, que personalmente me enfada, ¿eh? Entiendo por qué se dice, o creo que entiendo por qué se dice, pero lo de es algo que ahora ya no se haría, es una frase que me enfada. Es una frase que directamente me enfada, porque es que no tiene sentido decir esas cosas, porque posiblemente años antes tampoco dirían se haría esto y luego se hizo, o demás. O sea, cada obra o cada espacio cultural surge cuando surge de la forma que surge y se crea así. Creo que más allá que la censura, que estoy muy de acuerdo en lo que dices, Sergio, es como una sensación de frase descriptiva de la actualidad, cuando creo que no es así, que también se hace cine subversivo ahora mismo y se hace cine duro, o se hacen obras duras ahora mismo. Lo que pasa es que están vistas de cierta forma. Pero yo ahí matizaría, estoy de acuerdo contigo, y hablamos hace 2 días de Mantícora, con lo cual nos tenemos que callar la boca todos, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de Stanley Kubrick, que es que yo no sé si Mantícora la haría Christopher Nolan, o si la haría Steven Spielberg, o incluso Tarantino. No sé si se atrevería. No lo haría. Pero lo haría perdona, Sergio, lo haría a su forma, perdona. A eso iba, que yo no sé si incluso a su forma, porque al final también los estudios van a por la pasta, y en muchos casos se intenta, Campeones, ¿cuánto les costó sacarla? Y Campeones no puede ser más blanco, y yo recuerdo que, es que no me acuerdo quién lo decía, pero que utilizaban, es que no me acuerdo quién fue, si fue el productor o de Campeones, no me acuerdo, pero decía algo así como que les había costado mucho tiempo, porque cada vez que iban a alguien, a un inversor, decía, es que esto es una historia que cuenta cosas feas. Quiero decir que claro que se haría en La Naranja Mecánica, pero probablemente iría por otros caminos, ¿no? Y por otros, no sé si la veríamos en un cine comercial, no sé si habría colas para ver esa película.
¿Tú crees que, por ejemplo, es que no sé si se haría o no? Yo creo que lo de las colas, por ejemplo, es algo que ya no pasaría, a no ser que sea algo fandom, pero porque tenemos tal cantidad de información que ya nada nos resulta tan abrumador en ese sentido. Entonces, es difícil que una película suscite esto. O sea, es muy difícil. Uno, porque en general ya se ha sacado la versión en internet y hay mucha gente que la ha visto antes de que esté casi en la sala. Eso hay a veces que sucede. Dos, porque la gente se espera a casa. O sea, ya no existe ese templo que era el cine donde ves algo que no puedes ver en otro sitio o que no puedes ver algo parecido. Por supuesto que una peli iría por otros derroteros, pero no puede ser de otra forma. Es imposible que sea de otra forma, porque el tiempo hace que las cosas cambien y el punto de vista cambie y todo cambie. Entonces, la violencia, que a lo mejor pasaría de esa forma, a lo mejor la recogería o la recoge luego este hombre, Scorsese, de otra forma, o la recoge luego Tarantino en los 90, o la recogen otros directores y la llevan de otra forma. Pero creo que es algo que hay que asumir, es algo que hay que asumir, que ese cambio existe y que es como las frases de ya no se hace cine como el de antes, por supuesto, y me alegro que no se haga cine como el de antes. No puede ser de otra forma, las cosas evolucionan, los puntos de vista evolucionan y la aceptación a muchas cosas evolucionan. Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. O sea, Sí. estoy de acuerdo en que, claro, sí, el tiempo avanza, ¿no? Y se hacen las cosas distintas, pero tenemos un ejemplo de hace 2 días que en Telecinco se ha estrenado una serie en la que un chaval de 14 años se enamora de una mujer de 50 o algo así y se está pidiendo que se cancele, que esa serie no puede estar. Claro que se hace, ¿no? Y al final se hace, incluso se muestra, pero es que a lo mejor la siguiente serie que propongan de ese estilo van a decir que no, porque no se va a vender. Entonces, sí que creo que antes existía ciertas facilidades, porque quizá no estaban tan sujetos a hacer pasta. Básicamente. De hecho, la Naranja Mecánica, Warner dijo, te voy a poner lo mínimo. No, Sí. no se metió ahí, porque sabía que era una película, de hecho, tenía una calificación para mayores de 17 años y por tanto es que no les merecía la pena. Y las calificaciones de este estilo en general al cine, pues excepto películas de terror que luego tampoco son tan subversivas, que simplemente son porque te dan sustos y a lo mejor hay algo de sangre, Sí. cuesta moverlas comercialmente. Claro que se harán, sí, aunque sean en vídeos snaf si quieres. Pero, por ejemplo, una de las grandezas, bueno, grandezas no, perdón, la propia calificación S, que se empezó sobre todo a partir de los mitades de los 70 y los 80, hasta, no me acuerdo cómo se llamaba la ley Miró, o no me acuerdo cómo se llama la ley que salió, que cambió un poco esa parte de calificación. Creo que es la Miró, sí. La calificación S hacía que la gente fuera al cine. O sea, el hecho de que tuviera una calificación que ahora, digamos que se ve como no puedes ver eso, antes hacía que la gente fuera corriendo al cine o se fletaron autobuses a Galicia porque estrenaron una versión de una película en la que se equivocaron y está sin censura. Y de repente ves autobuses yéndose hasta allí. O sea, esto tiene un doble filo, digamos. La propia calificación era comercial. Hacía que la película de repente obtuviera bueno, al final, cuando te prohíben algo, quieres verlo. Y por tanto, esa calificación se usaba para que la gente fuera al propio cine. Bueno, esto hoy día todavía, si Deadpool la hacen con R, ¿sabes? Va a ir más gente a verla que si no, por ejemplo. Bueno, ahora se convierte en noticia. O sea, ahora, bueno, de hecho, muchas veces pasa como noticia, tanto en videojuegos como en cine, cuando califican la película. Fíjate lo violenta que va a ser. Digo, es como una sensación de, ok, pongo otro ejemplo, el Cien Pies Humanos. El Cien Pies Humano. Sí, pues no son es, películas lógicamente, que... una cosa, no voy a poner en el mismo, o sea, en el mismo Kubrick con el Cien Pies Humanos, o sea, no, valga por Dios que no lo voy a ni poner en un de equilibrio, en un punto de equilibrio.
Sí, sí, claro que se hacen ese tipo de películas. Sí, es que hemos hablado de Manticore hace 2 días, pero creo que se asumen por parte del espectador como diferente. Antes queríamos ver estas cosas, queríamos ver lo que estaba prohibido, ¿no? Lo que estás diciendo tú. Al final, joder, pues te Sí, lo prohíben, pues me apetece verlo, ¿no? Y quiero claro. que tengo esa inquietud. Ahora es que esto lo vemos todos los días. Ves la Naranja Mecánica ahora con ojos de 2022 y dices, joder, qué bestia, pero tampoco Pero qué te deja bestia frío en casa, ¿no? para la época, ahora no. No, Ahora es hombre, como, ahora sí, bueno, bueno, anda ahora que no sí, hemos visto claro, cosas tropecientas veces más violentas, violaciones muchísimo peores y más escabrosas que las que acontecen en la Naranja Mecánica. Y no sé, torturas, o sea, es que no sé, tenemos el Crimen de Cuenca, por ejemplo, que era una película como bastante más burra y no distaba tanto en la época. No me acuerdo de que haya el Crimen de Cuenca, ¿no? Pero yo qué sé, las torturas de la Inquisición, ¿no? Y películas de estas, que es como, tampoco era para tanto a nivel de violencia y de o gore, o no hay gore, o no era una película tan extrema. Pero Quizás la utilización de ciertas la cosas. utilización de la violencia. Ayer lo hablábamos Eso es. Lu y yo después del Eso docu. sí. Eso sí. Por ejemplo, tú ves una peli como puede ser Jungla de Cristal en los 90 o todas las pelis estas de acción de los 90 y son súper violentas. O sea, Sí. realmente hay una cantidad de acción y son muy violentas. Claro. El tema es, y ayer lo Tú mira discutíamos las que más, hablábamos, las de Raid o tal, o sea, son películas que, o sea, Claro. no puede haber, que hay más violento que Garth Evans, ¿sabes? Pero yo creo que muchas veces la violencia radica en la ética de la propia violencia. O sea, yo creo que el tema de una película así, es decir, por ejemplo, Jungla de Cristal está muy claro quién es el bueno, quién es el malo. En esa película está muy claro quién es el malo, pero la forma de llevar a cabo la película convierte la violencia en otra cosa. No en buenos y malos, sino en otra cosa. En algo sobre lo que reflexionar o en algo no tan en algo más abstracto. No sé si esa sería la palabra. yo estaba pensando precisamente en que la previa que hemos hecho del programa ha sido bastante enfocada en The Last of Us. The Last of Us, sí. No he jugado a ese videojuego, pero ¿cuántos videojuegos están repletos de violencia y se siguen haciendo? La gran mayoría. Y se siguen vendiendo. Pero luego, por otro lado, ¿cuántos discursos hay contra esos videojuegos y contra la gente que juega, ¿no? O sea, quiero decir que sí que se hace y que sí que se ve, pero hay una especie de censura propia de cada uno, ¿no? Esa autocensura, la corrección política que hace que probablemente no llegue a otros sitios, o incluso muchas veces que probablemente sea lo peor, no se reflexione sobre ello, no se reflexione sobre esa violencia como, bueno, es que a lo mejor es una crítica, ¿no? O a lo mejor te está hablando de otras cosas y simplemente no, como es violento, como hay violencia sexual o como estamos ofendiendo a un colectivo, no podemos, ¿no? Creo que al final del documental hay una reflexión pues, de uno de los implicados en el festival que iba un poco por ahí, que era como, pues claro que habrá cosas que te ofendan, pero no quiere decir que no se puedan dejar de hacer Claro. En la ficción. Y claro que es horrible que haya gente que mate y que viole, pero es que esto es ficción. Que tenemos que salir de ahí, ¿no? Tenemos que salir de ese punto. El problema es que hoy día es como que las cosas que no te gustan a ti, ¿no? Que no le gustan a uno o que a uno le parecen mal, si las hacen los demás, sean mejores o peores moralmente, ya sea o hacerlas tú o representarlas, ya directamente es como que te crucifican. Es como a mí no me gusta que pinten casas de azul. Si tú en tu película has pintado una casa de azul, no me va a gustar y voy a ir contra ti porque odio las casas azules. Es un poco eso lo que pasa hoy día. Sí, Se ha convertido en una reflexión absolutamente plana. De hecho, no hay reflexión, es lo explícito. ¿Qué veo en pantalla? ¿Veo una violación? Vale, pero ¿qué contexto tiene o qué quiere? Nada, es una violación, no puedo enseñar una violación. Nada. Bueno, no, espera. Vamos a ver qué se puede enseñar o qué no se puede enseñar. Habría que educar socialmente a la gente poniendo un poco a todo el mundo delante del experimento Kuleshov. En plan de coger y decir, oye, vamos a poner al tío
con el mismo semblante, sin tener ningún tipo de gestualidad, y ponerle, ¿no?, un plato de sopa, ¿no?, y ponerle diferentes planos antes y después de la cara de ese tipo, ¿no?, por ver qué quiere decir el semblante de esa persona, ¿no? En plan, la relación con los planos anteriores y cómo se utiliza, o sea, el lenguaje audiovisual y cómo se utilizan según qué cosas para contar según qué otras, que es que parece que hoy día la gente es como... ¡Ah! Una violación, esto es horrible, tal, esto habría que cancelarlo, esto habría que tal. Pero bueno, pero vamos a ver. O sea, que estamos contando una historia, que eso es una parte de la historia para llegar a un todo, que hay una tesis, que hay unos temas, que hay un viaje aquí, que se está hablando de muchas cosas. Y hoy día parece que es que esto, ¿no?, la gente no lo entiende. O sea, no sé. O la gran mayoría de la gente no lo entiende. Porque o sea, Twitter, al final Twitter es eso. Sí. ¿Qué es Twitter? Gente que se indigna porque es que ha salido un pito, ha salido un pene, ¿no? O sea, no, es que es como, pero vamos a ver, bueno, ya, pero a lo mejor este señor ha enseñado el pene por algo. O sea, es un mal ejemplo, ¿no? Pero cualquier otra cosa, ¿no? En plan, no, es que no, esto, ¿cómo vais a sacar eso? ¿Cómo vais a hacer esto? ¿Cómo vais a enseñar tal? No, es que eso lo hace con Almodóvar, que esto además se ha dicho toda la vida en este país. Almodóvar es que solo hace películas, que solo saca prostitutas y maricones, que es lo que se ha dicho de Almodóvar toda la vida. Bueno, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, hay una historia, a ti te pueden gustar más las prostitutas y más o menos los maricones, pero Sergio, a lo mejor hay una historia y estás contando muchas cosas que hay debajo de eso, ¿no? Claro. O sea, como Sergio, no te gusta eso, tú ya lo cancelas automáticamente. Sergio lo ha dicho antes, yo creo, que es que todo, o sea, lo de que todos somos como los censores ahora mismo en la actualidad, claro, de lo que era antes, y todos tenemos como, o sea, todo el mundo tiene como un mini censor dentro, y como ahora además, pues, es gratis opinar, pues... La autocensura, tío, si es que lo peor de todo es la autocensura. No hay nada peor que venga alguien, ¿no?, un dictador, y te diga lo que puedes y lo que no puedes ver, pero que seas tú mismo el que te diga, el que te censure lo que puedes ver y lo que no puedes ver en función de lo que piensen los demás, es que eso ya no, es la hostia. Pero ese no es el... Vamos, ese yo creo que no es el problema. Si tú decides en tu casa no ver esta película porque hay una violación, cojonudo, no la veas. El problema es que te metes a Twitter e intentas crear un grupo de gente que vaya a quemar esa obra. O sea, claro, si tú lo haces en tu casa me parece de lujo. Tu problema. El problema es eso, que de repente... Y es que es... Hostia, es que estamos en el momento más estúpido de la humanidad, posiblemente. Es que es un nivel de... Sobre todo porque creo que el problema es desde dónde haces la censura. Si la censura... Y joder, a lo mejor es jodido decirlo. Si la hicieras desde un espíritu crítico, dices todavía, pero el problema es que no lo haces desde ahí. Pues mucha gente lo que hace es desde una especie de altar moralista, desde el punto de vista que ve el mundo y tiene que ver el mundo y tiene que ser el mundo. Entonces dices, pues ok. Y lo gracioso de esto es que en el fondo La Naranja Mecánica de Anthony Burgess nace un poco también de la crítica a una sociedad muy concreta y de... No en el todo, no en su conjunto, pero sí que tiene algo de crítica hacia los jóvenes y hacia las nuevas corrientes de los jóvenes y un poco de censura de que los jóvenes parece que son todo violentos y demás, y nace un poco de ahí, que también tiene un poco de gracia. Luego también cambia y, por cierto, ahora si queréis lo contamos después de este bloque. Muy distinto el final de La Naranja Mecánica de la novela. Del libro, sí. Del libro, que lo cambia completamente y los mensajes son totalmente distintos. Ahora volvemos. Estamos de vuelta y mira, estamos de vuelta con una pregunta que nos deja Martín de Cruzando el Charco Podcast, que nos dice que ¿cuál es la mayor moraleja de La Naranja Mecánica? Es un preguntón. La verdad es que creo que se podrían sacar incluso varias moralejas de La Naranja Mecánica. Tú decías, Mick, que no existe el libre albedrío. Sí. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en la película. En el libro me parece un poco distinto, porque al final, bueno, para quienes no lo sepan, la película es prácticamente un calco del libro. O sea, es bastante, sigue bastante bien lo que es la novela. Pero el último capítulo de la novela no se incluyó en la película. Creo recordar
que hay dos versiones de la novela y una de ellas tampoco se incluía el último capítulo, que creo que es la estadounidense. Y bueno, Stanley Kubrick decidió no incluir este último capítulo y lo cambia todo. Porque en el último capítulo Alex decide formar una familia, decide dejar la violencia a un lado y decide reformarse y ser una persona buena, ¿no? O digamos, cívica. Y claro, es que no tiene nada que ver con el final de la película, es totalmente distinto. Y ahí sí que creo que existe libre albedrío porque es una decisión que toma él. Él podría decidir continuar con la vida que lleva, pero por algún motivo se da cuenta de que prefiere tener una vida, va a sonar un poco cursi, ¿no? Pero llena de amor, porque él ve que su amigo, su drugo, que sí que ha formado una familia, que no sale en la película, está con una pareja y que es feliz. Y entonces en ese sentido sí que cambia bastante. Es bastante interesante la novela, por cierto. Es que nos estaba diciendo ahí Martín cosas, ¿eh? ¿Qué nos dice? Cuando volváis al podcast, aparte de explicar cómo os puede gustar lo de Hijos de los Hombres y estar de acuerdo en que The Batman es basura, lo podemos discutir. El libro que sí son 200 páginas, pregunta. Sí, es cortito, es una novela cortita. De hecho, la escribió, se supone que la escribió en súper poco tiempo, en rollo una semana o una cosa así, según dice él. Yo no me lo creo, porque sobre todo el uso del NatSat, que en La Naranja Mecánica aparece con pinceladas, en el caso de la novela es abrumador. Insufrible, ¿no? Sí. Sí, hay momentos, hay párrafos enteros en los que no te enteras de nada, que hasta que no le pillas un poco el puntillo de tal, es súper loco. Y el haber construido ese NatSat, ese idioma, no lo haces en 2 días. Ahí hay trabajo. Entiendo que a lo mejor cuando se refiere a que lo escribió en tan poco tiempo, fue porque hizo una primera versión o algo así. Que luego también es muy interesante porque él escribe, en muy pocos años escribe varias novelas porque le diagnostican un tumor cerebral y le dicen que es que se va a morir ya. Y de repente pues aguanta 2 años, aguanta 5 años, aguanta un montón de tiempo y descubren que fue un error médico y que no tiene ningún tumor de ningún tipo. Y durante años escribe compulsivamente pensando que se va a morir y no se muere. Que eso también le genera como una angustia vital el pensar que en cualquier momento va a estirar la pata, pero no. Tiene una historia muy interesante Anthony Burgess. Muy recomendable. También tengo por ahí apuntado que me parecía interesante que esta película debería ser casi un clásico obligatorio. No sé si recordáis, si la tenéis fresca, La Naranja Mecánica vosotros. No la he vuelto a ver ahora, pero o sea, la he visto varias veces y o sea, La Naranja Mecánica más o menos siempre me acuerdo, vaya. ¿Algún motivo por el que merezca la pena verla? La Naranja Mecánica. Es que, ostras, es que motivo más allá de que posiblemente sea una... Es que para mí estoy muy de acuerdo con lo que dices, posiblemente sea una de las películas... No sé de cuántas películas tendría que ser la lista porque eso siempre es como muy difícil, pero sí, es una de esas películas que tiene que verse, o sea, tiene que verse por muchas razones. Sobre todo creo que de cara al público joven o público, es que lo hablaba esta tarde, creo que es una película, la típica película que mola verla con 16, 17 años, con amigos en una misma sala o en un cine si se pudiera, porque al final es muy adolescente y luego cuando creces y ves otra vez La Naranja Mecánica, yo la vi antes de ayer, la ves con otros ojos, la ves vaya pasado, ¿no? De cómo se le ha ido la olla a este hombre y no te divierte tanto como cuando la ves de joven, que te parece de ¡buah! ¡Qué locura estoy viendo!, ¿no? Y es película recomendable para cuando eres jovenzuelo. Qué difícil esa reflexión. O sea, lo del qué pasó, de qué divertido todo, porque yo creo que le pasa lo mismo a muchas pelis que no deberían divertir en ningún momento, que debería ser mucho más otro estado anímico el que te lleve. Entiendo, o sea, que
que es real todo eso, pero es verdad. Bueno, es que de hecho en la película, o sea, en el documental, hay una mujer que dice que a ella le resultó muy divertida la película. Y creo que divertida debería estar entrecomillada al máximo, porque no es divertida. Precisamente una peli divertida, ¿no? No, pero la violencia es verdad, antes hablábamos de las pelis que se pueden hacer ahora o no. Lógicamente la violencia vista en esa peli actualmente ya es muy diferente. Es súper diferente. De hecho, es súper curioso, pero por ejemplo, con el tema del vagabundo, lo del principio y demás, es que lo ves en las calles de Barcelona cuando quemaron a un vagabundo. O sea, es que el problema es que la realidad es demasiado loca. Pero yo sigo diciendo que la violencia ha pasado a un punto de falta de crítica. O sea, lo que digo, o sea, se ha generado, no sé cuál puede ser la palabra, pero ya no es tan importante la violencia, sino que no sé si se ha hecho pop la violencia, ¿sabes? O sea, de una forma, bueno, ha perdido la importancia de lo que se puede contar a través de la violencia. No de lo que, no de la parte explícita, que también, sino bueno, es un poco a colación de lo de antes, ¿no? Que a través de la violencia podías contar muchas cosas, o puedes contar muchas cosas, depende cómo lo cuentes, será interesante o no. Entonces yo creo que ahí está un poco muchas veces la clave. Nos pregunta Martín, del 1 al 10, ¿cuán realista diríais que es la naranja mecánica y que quiere una nota nada de retórica? Yo lo que no quiero es que a mí se me ordenen y se me manden cosas de esta forma. No soy un mono de feria, Martín. Pide las cosas, por favor. Le damos luz verde y ya él es como ya pilla carrerilla y o sea... Pues no sé hasta qué punto es realista. A ver, es que claro, pasa una cosa también. En la película se vuelve todo muy pop, sobre todo en imágenes, ¿no? Claro. Y es curioso ver al final del documental, estoy quizá abusando de retórica, Martín, al final del documental se veía como los chavales conocían memes, conocían imágenes, conocían un poco la parte pop de la naranja mecánica y no conocían la historia en sí. Entonces hay una parte ahí que es un poco como, no sé hasta qué punto edulcorada, ¿no? Pero como que tiene mucha fantasía y esa parte no. Pero chavales pegando palizas porque sí en la calle, yo creo que es bastante realista. Sí, o sea, eso es muy habitual, o sea, no sé, es el pan de cada día de mucha gente, o sea, vamos, o sea, muchas bandas, muchos, o sea, y más actualmente, que hoy día la gente, encima, no le puedes decir nada a nadie, ¿no? Enseguida, si tú le llamas la atención a alguien por hacer algo que tú consideras que es inmoral o no es cívico o algo así, enseguida te van a hablar mal y probablemente te den un par de mamporros, ¿no? O sea, que es que hay que tener mucho cuidado, porque cada vez la gente cada vez está más susceptible y más irascible y más, no sé, o sea, es como que a la mínima se lían a guantazos. O sea, quiero decir, o sea, ese es el nombre científico. La gente cada vez es más tonta. O sea, es que, no, pero es que todo lleva a colación a todo esto. O sea, es que todo es una especie de círculo vicioso a lo mismo. La gente está subida en su mediocre moralina y vive en función de su ética y no le gusta que le digan que algo está mal, a pesar de que esté mal, porque no quiere verse ni quiere reflejar o pensar que ha hecho algo malo y que se mueran. Me gusta la reflexión de Martín, que dice que con las redes sociales somos mucho menos violentos en la realidad, que la peña ahora es muy flojita. Es que, bueno, hay una cosa que estamos hablando como de la actualidad y demás. Esta novela es de los 70, una cosa así, ahora no tengo el dato, y está muy influenciada por las bandas juveniles británicas de los 50, 60, los Mood y Rockers. Los Mod, sí, los Mod de los Rockers. Y los disturbios que generaban y las palizas que metían y un poco esa violencia a veces gratuita e innecesaria, y estamos hablando de los años 50, 60, que no es algo tan nuevo. También es verdad que es
es que según vas conociendo un poco sobre la historia es súper interesante porque es una historia de una violencia explícita al máximo que se empieza a escribir en un momento en el que la Guerra Fría no puede ser más fría. Y de repente toda esa violencia contenida que hay en la sociedad por dos pueblos opuestos a nivel cultural pues florece, ¿no? Con obras como La Naranja Mecánica o como al final los mods y los rockers, que no deja de ser también bueno, pues una subcultura, ¿no? Y una expresión cultural un poco estúpida de pegarse, pero bueno, no deja también de tener algo de eso. Sí, totalmente. No sé si queréis. Bueno, pues sí, continúa, perdón. No, iba a comentar un poco la respuesta española, tanto que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando prohíbes una película, pues hay muchas personas que hacen películas parecidas, ¿no? Entonces, sí. Claro. O sea, hablo tanto de la respuesta a esa Naranja Mecánica, haciendo una versión española. Que era, bueno, no era exactamente igual, pero era bastante calco, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y que también era como una banda de ultraviolentos, ¿no? Y había otras muchas películas, o sea, al final Naranja Mecánica pues inspira a un montón de gente de hacer películas B, ¿no? Y películas un poco de B y Z, casi, ¿sabes? La mandarina mecánica, ¿no? La mandarina mecánica, a tope, a tope. Entonces, que también bueno, me hace gracia, ¿no? Ver esas imágenes de este tipo de estas películas de entonces, ¿no? Que es Una gota de sangre para morir de Eloy de la Iglesia, que hace un poco. A mí eso, no sé si cuando lo habéis visto, a mí me ha venido a la mente el Star Wars turco. Sí. Que un poco el mismo rollo de aprovechar. Sí, es como, ostras, y esto, tío, ¿por qué está todo tan cutre, ¿no? ¿Por qué está todo tan mal y tal? Bueno, yo qué sé, al final tiene eso aquel, Sí, ¿no? es gracioso, hombre. Y el punto también de aprovechar además y de explotar la gallina de otro. Claro, pero bueno, es que eso es historia de la humanidad. Pero es lo que hacen los de Asylum, toda esta mierda de meter ahí la peli en videoclub. Sí. O sea, no se diferencia mucho a lo que hacen ahora. Maravilloso. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que aportar del documental, si queréis que sigamos hablando, extendiendo esto hasta la extenuación, o pasamos a otras cosas. Bueno, o sea, para completarlo, ahora que hablabas de los mods y los rockers, igual estaría bien que la gente viera Cuadrofenia. Ojo, la tengo por aquí, creo. No la veo, pero sí, la tengo por ahí. Sí, o sea, bueno, peliculón, ¿sabes? Que es una peli que ha de verse, yo creo, también. Si la gente no la ha visto, película de Frank Rodan y también del 79, es que además es del mismo año que La Naranja Mecánica, curiosamente. Entonces, bueno, al final habla un poco de eso, ¿no? De las bandas y las pandillas callejeras en el Reino Unido en esa época, ¿no? De justo un poco lo que estabas tú comentando ahora hace un momento. Una película interesantísima. Que bueno, pues yo qué sé, pues podéis ver a Sting, por ejemplo, ahí haciendo de As de Oros, que era como se llamaba el personaje, ¿no? de Sting. Bueno, ya que estamos, ¿qué otras películas se pueden completar? Está por ahí The Warriors. The Warriors. Bueno, maravilla. De Walter Hill. Maravilla. Buena mierda. The Warriors, pero a mí, fíjate, de Walter Hill, a mí había otra que me molaba mucho, que era Street of Fire, sí. Calles de Fuego, que también, ahora que hablamos así de bandas un poco y de rockers, de mods, pues al final Calles de Fuego hay un poco, hay una banda también de rockers. O sea, a mí me gusta más, de hecho, es que tuvo una época en la que la de Warriors también fue como una peli súper de culto y parecía que todo el mundo, sí. Warriors. Y, o sea, que creo que es una gran película, pero a mí no sé por qué me transmitió más, creo que contaba más cosas Calles de Fuego que los Warriors. Y no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver. Todo este mundo de las bandas de aquella época también se ven en Blow Up,
Deseo de una mañana de verano, que se ve un poco como Sí. hay por detrás y es también una buena película. Sí, desde luego. No tiene nada que ver porque es Antonioni de repente. Antonioni, claro, neorrealismo ahí a tope, ¿sabes? Sí. Y para completar La naranja prohibida, ¿tenéis alguna? Bueno, o sea, yo creo que a lo mejor documentales tipo Jodorowsky's Dune, ¿no? Y cosas así, en plan que hablan como de proyectos que nunca llegan a hacerse, ¿no? Y de estos de, guau, claro, o sea, ese documental es una puta maravilla. No sé. Es una maravilla. Cosas que un poco de imposibles. En este caso es un estreno, en otros casos será el poder hacer o no la película. Yo también recomendaría mucho, ¿cómo se llamaba? El de la isla del Doctor Moreau, que ahora no lo recuerdo, que hablaban también de todo el tema de la isla del Doctor Moreau, de lo complicado que fue el rodaje y tal. Es que no recuerdo cómo se llama ahora este documental. Bueno, Los en la Mancha también podría ser interesante, ¿no? O sea, la de Los en la Mancha mola, la de Los en la Mancha mola mucho. No sé si había docu también sobre Apocalypse Now. No sé si llegó a ver documental. El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. Desenterrando Sad Hill también. Desenterrando Sad Hill. Hicieron yo no lo vi. Es maravilloso Desenterrando Sad Hill. Pero hay un documental que creo que hace la mujer. Perdón, Héctor. Lost Soul es el documental el viaje maldito de Richard Stanley, que es, bueno, todos los entresijos de qué pasó con la isla de Doctor Moreau de Richard Stanley, por qué al final terminó la película como terminó, y todo, porque eso fue como uno de los rodajes también más complicados de la historia del cine. ¿Y de qué película estabas hablando tú, Víctor? Ay, hostia, se me ha pirado. Perdón. No. Cuando Winding Refn, la época de Winding Refn de Only God Forgives, Neon Demon y demás, creo, si mal no recuerdo, que la mujer hizo un documental sobre el propio Winding Refn, pero lo tengo como ahí en mi cabeza, pero no lo tengo muy claro. Pero ahí hubo algo. A mí me hace mucha gracia Heart as Indie, el documental sobre el cosmonauta, de la película española aquella del crowdfunding y demás, que bueno, para a lo mejor la gente ajena al cine no le resulta para nada interesante, pero es curiosa esa película y ves lo duro que es hacer una película indie sin tener ni idea, sobre todo, que es un poco lo que les pasa a los pobres. Pues mira, ya que estábamos kubrickeando, pues yo os recomiendo un documental que es como muy cortito, es un pequeño documental, es como más un making design, se llama, de hecho, que es como se hizo El Resplandor, que lo hace Vivian Kubrick, que durante el rodaje, ella hace el making, y entonces luego pues van montando un poco entrevistas y escenas de rodaje y curiosidades del rodaje y tal. Y estaba muy interesante. Esto venía hace unos años en los extras de los DVDs del Resplandor siempre y tal. No sé, hoy día ya no sé cómo está esto, pero... No dice la de porque ese es largo, el de la habitación 237 que salió de... No. Yo hablo de eso, de esta piecita y tal pequeñita que era como el making of del Resplandor. O sea, que es que no era un documental propiamente dicho, si iba a 35 minutos, es como un cortito, como un making of, pero que está muy bien, porque hay material que no está en ningún sitio, que solo hay. Está muy interesante. Bueno, no es una piecita pequeña precisamente, pero es una gran serie documental que es La historia del cine, una odisea, que ya para quien quiera meterse a café para muy cafeteros, es una gran serie. Incluso creo que es una serie no tan de café para cafeteros, que sí, sino para alguien que le interese que le cuenten la historia de un poco del cine. Aunque es verdad que cuenta un poco también la parte aledaña, pero es verdad que es interesante, yo creo, para alguien que se quiera acercar simplemente que le mole el cine y demás, para cómo surgen las cosas. De hecho, es un documental bonito, ¿no? También como se cuenta, no es algo súper sesudo. Por eso digo que creo que tal y como está, me refería casi no a cómo está hecho, que creo que cómo está hecho acerca mucho a mucha gente. Bueno, pues con eso, más o menos, podríamos cerrar y irnos a cenar y esas cosas, ¿no? Que suelen hacer las personas. Y de bandas, Mick, Tokyo Drive.
Tokyo Drive. Sí, hombre, Tokyo Drive. Insufrible. Mira, o sea, es que, hostia, mira que le tengo cariño a Sion Sono, pero solo cariño. O sea, Sion Sono tiene alguna buena, pero pocas. Es que Sion Sono, tío, ostras, Tokyo Drive, tío, yo me salí. Yo creo que aguantamos 4 personas en la sala y por no movernos. Tokyo Drive, tío. Y mira, o sea, Sion Sono además es un director bastante reputado, pero bueno, de hecho, si no habéis visto Prisoners of the Ghostland con Nicolas Cage, echadle un ojo. Y bueno, es que yo luego, con Sion Sono tengo problemitas, porque yo luego con The Forest of Love, que es una película de 2019, que a priori es una película que la gente, o sea, tiene un 5,8 en Film Affinity, una película que, bueno, hay a crítica que le gustó y tal, yo le puse un 2, o sea, imagínate. Y sin embargo, luego con la de ¿por qué no jugamos en el infierno?, la que es del 2013, le puse un 7. O sea, que es que para mí Sion Sono es un director que a veces lo hace muy bien y a veces lo hace muy mal. Sí, no tiene término medio. O sea, Sion Sono es de estos directores rollo japos de la autoexplotación. Es como Takashi Miike y demás. O sea, que tienen tal cantidad de producciones que es imposible que todo salga bien. Lo que pasa es que de repente tienen pequeñas joyas que están ahí. Y es que la primera peli que vi de este hombre fue El Club del Suicidio. Claro, sí. Que bueno, me encantó, a mí me sí. gustó muchísimo la época esta japonesa y bueno, eso. Pero es de estos, es que es una locura lo que produce esta gente. Es una locura, ¿no? Sí, desde luego. Y ahora sí, ya nos podemos ir a cenar. Sí, hasta... Liberad a Willy también tiene cosas de bandas, ¿no? Bueno, ya está, venga, va. Que sí, ¿no? La banda del patio. No, pero los negros contra los blancos. Lo que pasa es que los negros están en el agua. Esto no lo voy a quitar, Víctor. No lo voy a quitar. Me parece que la gente te retrate. La gente debe saber cómo eres en realidad. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego, Martín, que creo que sigues ahí fiel, como siempre. Chao, Martín y te compañía, queremos. Y los 3 que han quedado, pues... Y no sé quién es. Podemos decir adiós, Mick, adiós, adiós, que son los otros 3. Hasta luego, chicos. Adiós.